Dice, son las tres variables que intervienen en la definición matemática de la segunda ley. Fuerza total, masa y aceleración. Ajá, correcto. Para determinar la variación del estado de movimiento de un cuerpo se conjugan dos variables. ¿Cuáles son esas dos variables? Yo esas no las encontré. Y leí el material hoy. Para que hayan movimiento, ¿qué tiene que cambiar? Fuerza Ajá. y Movimiento de un cuerpo. fuerza y El peso. masa. Peso o la masa. Ok, ¿a dónde creen que está eso? ¿En qué estaría? ¿En la segunda ley o en la tercera ley? Esa es la primera ley de Newton. En la primera ley. Nos dice las definiciones de las unidades de la fuerza. Ajá. Aquí. Ahí está Newton, kilopondio, libra y dina. No dice línea, ¿verdad? Dice dina. Dina. Son las unidades de fuerza. Y vamos a ver, vean estos ejemplos. En el siguiente caso, ¿qué fuerza detendrá el movimiento de un patinador profesional sobre la pista de hielo? La fuerza de fricción del zapato del patinador sobre el hielo. Entonces, ahí puedo decir que puede ser fuerza y masa. La respuesta a la segunda pregunta puede ser fuerza y masa. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay una fuerza aplicada sobre una masa. Entonces, por esa parte. Ahora, si consideramos que al aplicar la fuerza a un cuerpo, la variación de su masa es insignificante, la ecuación que define la fuerza es. ¿Qué significa que la fuerza es significante? O sea, que no se toma en cuenta. ¿Cómo quedaría la definición de fuerza? Quedaría igual así. Recuerden que fuerza es igual a ¿qué? Es igual a masa. A masa y a tiempo. Aceleración. Aceleración, ¿va? Sí, masa y aceleración. Entonces, si nosotros decimos que la masa es significante, o sea, aquí nos quedaría MA. ajá, MA. ¿Por qué? Porque no hay variación de masa, entonces la masa sigue siendo la misma. Entonces sería masa por aceleración. Por aceleración. Ahora, defina los términos Dina, no dice línea, dice Dina. Los términos Dina y Newton. ¿Cuál sería la definición de Dina? Dice que la fuerza que aplica a un cuerpo Ah, de 1 gramo de masa, ujú. 1 gramo de masa le comunica a una aceleración de 1 centímetro sobre segundo. Sobre segundo cuadrado. Ajá, sí, correcto. Y exactamente esa es la definición de Dina. O sea, la cantidad de fuerza necesaria para mover un objeto 1 centímetro por el segundo cuadrado de aceleración y que ese objeto pese 1 gramo. Eso es Dina. ¿Qué es un newton? Newton es igual a la fuerza resultante que le importe a una masa de 1 kilogramo o una aceleración. Correcto, eso es. Entonces, nosotros tenemos aquí la definición de Dina y Newton. Ambas son unidades de fuerza, ¿verdad? Entonces, Dina casi no se usa, la que más se usa es Newton. De aquí en adelante nosotros vamos a seguir usando Newton. Veamos acá, veamos esta. Dice, marque con una X aquellas unidades de fuerza y con una Y las unidades escalares. Newton, bueno, lo acabamos de decir, aquí no hay mucho que discutir. Newton es fuerza. Fuerza. ¿Y gramo? Dina también. Ajá, Dina también, correcto. También. ¿Cuál otra? Kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. También, ¿verdad? Porque kilogramos por segundo cuadrado es lo mismo que Newton. Es lo mismo. ¿Verdad? Kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, Newton. ¿Y slug?
También es fuerza. Es fuerza. ¿Es fuerza? ¿Seguro? Sí. Ok, entonces la marcamos con una X. ¿Cuáles nos quedarían? Nos quedaría gramo y kilogramo. No son fuerza, ¿verdad? Son cantidades escalares. ¿Por qué se llama cantidad escalar? Recuerde que una cantidad escalar yo la puedo expresar así, como un kilogramo. Que una cantidad escalar está representada por un número y una unidad de medida. En este caso es el kilogramo. Entonces una cantidad escalar. Y cuando solamente es KG, también. KG es kilogramo, sí. Kilogramo. Pero no le dice cuántos kilogramos hay, mientras que aquí sí me dice que hay 1 kilogramo, 2 kilogramos, así. Entonces ahí como es. Unidad escalar también. Ajá, aquí cuando tengo cuando tengo KG, que significa kilogramos, yo solo tengo la unidad de medida. O sea, solo sé que lo estoy midiendo en kilogramos, pero no sé cuántos kilogramos estoy midiendo. Entonces siempre hace falta un número para saber qué estoy midiendo y cuánto estoy midiendo. Ahora veamos la otra. Dice, complete las siguientes equivalencias en Newton. Esta respuesta está fácil. Solo es ir a copiarla ahí a la página donde está, ¿verdad? Que le dice complete aquí. Complete las siguientes equivalencias. Una libra igual a ¿cuántos Newton? 4.44. 4.44, muy bien. Eso, Dinia. Hoy estuvo leyendo, ¿verdad? Y haciendo también. Es que, profe, yo la había hecho ayer. Yo las 3 primeras que no les entendía. Ah, ok. Entonces, ¿Slug? ¿A qué es igual? ¿A cuántos kilogramos? 14.59 kilogramos. Muy bien. Ahora, la fuerza de la gravedad, que en este caso no sería fuerza, sería aceleración, porque al final me queda metros sobre segundo cuadrado. ¿De cuánto es? $9,807. No. Es 9.87. 9.8. Porque son metros. Entonces, 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Esa es la de la aceleración de la gravedad. Ahora veamos esta. A la fuerza que resulta de sumar todas las fuerzas ejercidas sobre un cuerpo se le llama... Le voy a dar una pista. Se llama fuerza... De gravedad. No. La gravedad va incluida ahí, pero toda la suma de todas las fuerzas, ¿cómo se llama? No lo entendí. Se llama fuerza neta. Neta. O sea, neta, así como nosotros decimos neta, así es. Sí, es así. Y está Sí. la Es verdad. O sea, nosotros entendemos eso como verdad. Y fuerza neta, sí. Ajá. Son todas las fuerzas que están sobre un cuerpo, todas las fuerzas que están ejercidas sobre un cuerpo. Sí. Entonces, cuando alguien le dice a usted que lo ama con todas sus fuerzas, en realidad no lo ama, ¿verdad? Porque la sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0. Eso es de la primera ley de Newton. Dice que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0. Entonces, si lo dice que ama con toda su fuerza, entonces no lo ama. O no la ama. La mayoría que dice eso son las mujeres, que nos dicen a nosotros. Sí. Mentira. Las Es verdad. víctimas. Por eso, No es cierto. por eso vive el patriarcado. ¡Viva! Ok. Ahora está la mujer cerca y les agarra las orejas. Vamos con la ley de Newton. Vamos con la ley de Newton. Ok, vamos a ver. Vean, esta parte es importante. ¿Por qué? Porque esta parte nos va a ayudar a poder resolver ejercicios más adelante. Dice,
Realice el diagrama de fuerza sobre los elementos señalados en cada una de las siguientes situaciones. Entonces, para poder hacer esto, yo necesito tener una idea de qué es un diagrama de fuerza. Un diagrama de fuerzas, ¿qué me muestra? Un diagrama de fuerzas es una idea de todas las fuerzas que están sobre un objeto. Entonces, nosotros podemos hacer un dibujito aparte para entender esto, pero después yo tengo que llevarlo a hacer esto. ¿A dónde? Yo tengo que llevarlo a hacer esto en un plano cartesiano, porque ese sería un diagrama de fuerza. Lo que estoy haciendo acá ahora es nada más un dibujo que me da una idea de cuántas fuerzas hay sobre ese cuerpo. Entonces, supongamos que este es un dibujo, un modelo a escala de esto. Entonces, pregunta, según lo que ustedes leyeron, ¿verdad? ¿Cuántas fuerzas habría ahí? Sobre ese objeto. No importa que haya dos bloques ahí. Cuando hay dos bloques, no importa, se toma como un solo cuerpo. Es una sola masa. Entonces se toma como un solo cuerpo. Entonces tenemos eso. Vean, aquí hay alguien que la está jalando, ¿verdad? Tiene algo y está jalando todo. ¿Qué pasa? Si los dos tienen un peso igual, pregunta, ¿se van a mover al mismo tiempo? ¿O el de arriba no se va a mover? ¿O solo el de arriba se va a mover? ¿Qué pasará? ¿Qué creen ustedes? Solo el de abajo se va a mover. Ajá, es que aquí depende, pueden pasar las dos cosas, como dice su compañera. Si nosotros lo movemos muy, muy rápido, solo el de abajo se va a mover. Entonces va a depender de la aceleración, dígame. Yo leí lo que es del mantel y la mesa, que cuando están encima. Y eso lo hacen bastante los chinos. Yo he visto que jalan el... Correcto, y algunos lo hacen como un truco de magia también, ¿verdad? Es más, usted lo puede probar en su casa. Cuando yo leí eso, dije, Yo no he hecho eso. Ajá. No, nunca lo han hecho eso. No, fíjate. No, o sea, como dijo usted que ellos lo hacen como magia, pero en realidad es algo... Es física. Ajá. Es física. Inténtenlo con un florero a ver si funciona. Uy. Vean que el movimiento, si ustedes han visto en esos videos, el movimiento es muy, muy rápido. Entonces la aceleración es tan rápida que los objetos que están arriba, o el objeto que está arriba, no se mueve. Entonces tienen que hacerlo muy rápido para que no se mueva. Entonces ahí entra la aceleración, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros vamos a tomar como si fuera un solo cuerpo. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros lo vamos a hacer lo más sencillo posible, ¿verdad? Vamos a tomar ese cuerpo pequeño y el de abajo como uno solo. Entonces, cuando eso ocurre, hay una sola masa y pesa lo mismo. Entonces, nosotros lo vamos a hacer así. Vamos a poner acá las fuerzas que habría. Vean, existiría esta fuerza, ¿verdad? Que va en esta dirección, que es la que está jalando. Esa es una fuerza. ¿Qué nombre le vamos a poner? Le vamos a poner que se llama F. La fuerza F. Y ahora, ¿qué otra fuerza habría ahí? Según lo que ustedes leyeron, ¿qué otra fuerza habría? La fuerza M. No. No, pero... N. N o M. M. Si es N, está bien. No, M. M no. No. Creo que más que N, más que M sería N. ¿Cuál sería? ¿Cómo se llama esa fuerza que va? Esa fuerza N. Esta fuerza N se llama normal. Normal. Ajá, la fuerza normal. Y sí, se mide en Newton, pero se llama la fuerza normal. ¿Qué fuerza es esa? La fuerza que hace la superficie al objeto. Por ejemplo, usted ahorita está sentado, ¿verdad? Está sentado en una silla. Sí. Su peso le está haciendo una fuerza a la silla. La silla le está haciendo la misma fuerza a usted. Por eso es que no se cae. ¿Verdad? Y bien, para terminar de explicar eso, vamos a entender esto. El peso siempre va a ir hacia abajo, acá. ¿Verdad? El peso.
Siempre va a ir hacia abajo. El peso generalmente se representa con W. ¿Por qué? Porque viene de la palabra en inglés peso, ¿verdad? Weight. Ajá. Weight. Viene de esta palabra. Entonces, como viene de esta palabra, se representan con W y no se le escribe la P, ¿verdad? En todos los libros lo va a encontrar como W. Eso ya está hecho así. Entonces, la normal y el peso están muy relacionados. ¿Por qué? Porque en un objeto que está en esta posición, que está horizontal, el peso y la normal miden lo mismo. ¿Qué pasaría si no miden lo mismo? Si no miden lo mismo, la fuerza que la normal le hace al peso, la fuerza que la fuerza normal que la superficie hace con el objeto se hundiría. ¿Verdad? Se hundiría ahí, como cuando usted pone esto en el agua. El agua no tiene la suficiente fuerza como para sostener algo, entonces eso se hunde, ¿verdad? También ahí tiene que ver la densidad y esas cosas, pero explicado desde este tema, entonces no tiene la suficiente fuerza en la superficie como para sostenerlo y por eso se hunde. Por eso se hunden las piedras. Ahora, el peso siempre va a ir hacia abajo y la normal va a ir hacia arriba. ¿Qué pasa si usted ahorita que está sentado, si la silla le hiciera una fuerza superior a usted? ¿Qué pasaría? Si la silla a usted le hiciera una fuerza superior a su peso, ¿qué le pasaría a usted? Correcto. Entonces entraría como que si usted se sienta, pero lo rechaza. Ajá. Que lo rechazas. Entonces usted como que saltara así en la silla, ¿verdad? Solo con sentarse. Porque la normal sería mayor que el peso. ¿Verdad? Entonces, cuando está aquí, la normal y el peso se dice que están en equilibrio. ¿Verdad? El peso suyo y el peso de la normal es el mismo, entonces están en equilibrio. Ahora, ¿qué otra fuerza habría ahí? Profe, eso sería magnetismo, ¿sería? ¿No? No. Aquí en este caso, sí existen fuerzas de magnetismo. Y es buena pregunta esa. Sí existe una fuerza de magnetismo, pero esa la vamos a ver más adelante. Bueno, si alcanzamos a verla, ¿verdad? Pero sí existe esa fuerza, la fuerza de magnetismo. Bien. Sí, porque he escuchado sobre el tren bala en España y en China. Ajá. Que funciona a través de magnetismo, pues casi en el aire, no es en el riel en sí que va, sino que va en el aire. Ajá, correcto. Y ahí va incluida una fuerza, la que hace que el tren no se salga del riel. Ahí va incluida una fuerza. Y eso que el tren pesa. Y como usted dice, o sea, no toque el riel. No toque el riel. Entonces veamos acá. Vamos a ver qué otra fuerza habría ahí. Si yo estoy jalando algo, ¿qué fuerza creen que habría ahí? ¿Qué hace? La fuerza neta, profe. La fuerza neta es la suma de todas. Okay. Antes de sumarla a todas hace falta una. ¿Cuál sería? Bien, la que hace falta acá es la que hace el objeto con el piso. Aquí, esta fuerza. ¿Y esta fuerza cómo se llama? Esta fuerza se llama la fuerza de fricción y se representa por una F de esta forma. La fuerza de fricción, ¿sí? Es la que hace que avancen los carros. Sí. Porque la rueda se está moviendo, entonces como hay fricción, hay interacción entre la llanta y el suelo y la calle, entonces por eso hace que se mueva. Si no hay fricción, entonces cuando se desliza, ¿verdad? Como cuando está en una superficie mojada o cuando está cuando hay lodo, ¿verdad? Entonces no hay fricción, entonces hace que que la rueda no gire. No hay rotación de la rueda. Entonces por eso es que no avanza, porque no hay fricción. Entonces, este sería el diagrama desde el cuerpo. Ahora hagamos el diagrama de fuerzas. El diagrama de fuerzas o de cuerpo libre, así lo llaman algunos también, es algo como esto. ¿Ve? Voy a dibujar aquí. Es aquí. Vamos a hacer nuestro plano cartesiano y aquí vamos a poner todas las fuerzas.
y la vamos a poner de otro color. Esta sería la fuerza F, que es la que está jalando el objeto. Esta sería la fricción. La vamos a hacer de otro color para distinguirlo. Esta sería la fricción. Esta que va para arriba sería la normal. Va en dirección opuesta al peso, siempre. Y esta sería el peso. Este de acá sería el peso. Entonces, ese es un diagrama de fuerzas. ¿Verdad? Ese es un diagrama de fuerzas. Ahora, si nosotros trabajáramos esto individual, o sea, tomáramos estos cuerpos como uno solo, entonces nosotros veríamos que aquí va a existir una fuerza normal que hace este objeto con el otro objeto. Y va a existir el peso, que el peso siempre va a ir en esta dirección, ¿verdad? Haciéndolo solo para este objeto. Entonces aquí lo vamos a diferenciar. Este es el cuerpo 1 y este es el cuerpo 2. Entonces para el cuerpo 1 existirían esos pesos. ¿Por qué no hay una fuerza que lo jala? Porque la fuerza F está aplicada sobre el objeto de abajo, no sobre el objeto de arriba, ¿verdad? Entonces por eso no existe una fuerza F. Hay una acción que hace que esos dos objetos se muevan al mismo tiempo y se muevan para el mismo lugar. ¿Cuál es? La fricción. La fricción que hace este objeto con el objeto de arriba. ¿Y en qué dirección creen que van? Esa dirección es hacia acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese objeto tiende a permanecer ahí, a no moverse, ¿verdad? La primera ley de Newton, la ley de la inercia, donde dice que un cuerpo va a permanecer en reposo hasta que algo lo mueva, pero siempre se va a resistir al movimiento. Si no, díganme ustedes por qué los carros cuando usted los para no se mueven, ¿verdad? Si no hay algo que lo mueva, entonces ese carro va a permanecer ahí de por vida, ¿verdad? Entonces, esas serían las fuerzas que existen acá. Ok, teniendo eso, teniendo este ejemplo, hagan ustedes el del 2. No, y ni lo voy a borrar, lo voy a dejar ahí. Hagan ustedes el del 2 y me dicen a ver cómo quedaría. Por favor. Eso sería F. Uh-huh. F. Al otro lado sería la fricción. A ese lado. Uh-huh. El lado opuesto. La correcto. N arriba. La N. La N. Sí, N. Sí. Ah, pero ahí hay algo en el 2. No hay ninguna fuerza que lo esté jalando o empujando. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces no hay una fuerza F. No hay. No. Sí, No hay nada que lo esté jalando o empujando. Lideni, hágalo, por favor. Dibújelo y lo hace usted y nos dice a ver cómo le queda. Vamos. Se va.
¿Cómo les quedó? Fuerza de roce. Ajá, que esa se llama fricción, ¿verdad? Ajá. No, sí, hay una fuerza de fricción, sí, hay una fuerza de fricción. Esa se llama fuerza de fricción estática. Ajá. ¿Y cuál otra habría? Fricción. Profe, más la N que, que dijo usted que era N normal. La N es la fuerza normal, ajá, así se llama, fuerza normal. Y luego la fricción, que es lo que hace que se mueva. Ajá, en este caso. Creo que es la fuerza, es la fuerza porque cuando jala el objeto, o sea, lo hace con fuerza. Uh-huh. Y de nuevo, la magnitud de la fuerza va a depender de qué? De la masa. De la masa, del peso. Ajá, de la masa. No tanto del peso, sino que de la masa. Ojo, no es lo mismo masa que peso, ¿verdad? No. Porque masa, que si lo definimos masa, es la cantidad de materia que posee un cuerpo. ¿Y el peso qué es? El peso es una fuerza, la fuerza que nos tiene pegados al piso. ¿Verdad? Que es la multiplicación de la masa por la gravedad. Entonces, aquí lo voy a escribir. Eso es igual a masa por gravedad. ¿Por qué? Porque fuerza es igual a masa por aceleración, ¿verdad? En este caso la aceleración es la gravedad. Entonces, ¿ya lo tienen? ¿Ya tienen el diagrama de fuerzas? Sí. Lo voy a hacer aquí rapidito yo. Voy a borrar todo esto de acá. Y lo voy a hacer rapidito. El diagrama de fuerzas nos quedaría así. Este es mi plano cartesiano. Y como les decía, no hay ninguna fuerza que lo esté empujando, ¿verdad? Entonces, solo existiría la normal. Vamos a hacer de otro color. Solo existiría la normal, que siempre va hacia arriba, porque depende de la... Va el peso, que va hacia abajo, y está la fuerza de fricción, que en este caso daría lo mismo si yo lo hago hacia acá, ajá, o lo hago hacia acá. ¿Por qué? Porque el cuerpo no se está moviendo, pero sí hay una fuerza de fricción. La fuerza de fricción que hace el suelo con el objeto, ¿verdad? Y hace que eso no se mueva. Hay una fuerza de fricción. Los átomos entre ellos están interactuando. Entonces, así sería el diagrama. Como les digo, aquí lo puedo dibujar en esta dirección o lo puedo dibujar en esta dirección. Cualquiera de las dos. Y sí tengo que poner el nombre, ¿verdad? Esta sería la normal. Este sería el peso. Y esta sería la fuerza de fricción, que la representamos con una F. Una F de esa forma para diferenciarla de la otra, que es así. Y la masa, ¿verdad? ¿Verdad? No, la masa va incluida en el peso. Ah, ok. Porque recuerde que peso es masa por gravedad, entonces ahí va incluido. Y en sí la masa no sería una fuerza, sino que sería una parte del peso. Okay. Bien, entonces hagamos ahora los ejercicios. Los ejercicios están muy fáciles, ahí no nos vamos a tardar mucho. Dice Voy a tener la clase, profe. Sí, ya va a terminar. Y esta vez sí, terminamos, ¿verdad? Sí. Porque tengo clases con otro curso.
Dice, una masa de 4 kilogramos se ve afectada por una fuerza resultante de 4 newton. 4 newton, 8 ajá, newton. 4 newton, 8 newton y 12 newton. Ojo, esto no es pregunta de selección única, ¿verdad? Solo le dice que se ve afectada primero por una fuerza de 4 newton, después por una fuerza de 8 newton y después por una fuerza de 12 newton. Y le dice, calcule las aceleraciones resultantes. Entonces, ¿cómo calculo aceleración? Bueno, yo sé que la relación que hay entre fuerza, aceleración y masa es la siguiente. Fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que despejar para aceleración porque me está pidiendo aceleración. Entonces hago fuerza entre masa, correcto, entre masa igual a aceleración. Entonces aplico esta fórmula 3 veces porque aquí hay 3 datos y ahí me van a dar las 3 aceleraciones. Así, de esa forma. Y en realidad esa fórmula son las que tengo que usar en todos los ejercicios. Por ejemplo, acá me dice, una fuerza constante de 60 libras actúa sobre cada uno. La de 4 newton queda un metro sobre segundo. No. Sí. Ajá, 1 metro sobre segundo cuadrado. Perfecto. Ajá. La 8 queda en 2 metros sobre segundo. Correcto. La 12 queda en 3 metros sobre segundo. Muy bien. Exactamente así es. ¿Y por qué son metros sobre segundo? Ojo, son metros sobre segundo cuadrado. ¿Por qué son metros sobre segundo cuadrados? Porque es aceleración. Recuerde que aceleración es el cambio de velocidad con respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces, velocidad es metros sobre segundo. Entonces, como es el cambio de velocidad con respecto al tiempo, es metros sobre segundo, ¿verdad? Lo que cambia la velocidad con respecto al tiempo. De eso es aceleración, por eso le queda segundo cuadrado. Y acá dice una fuerza constante de 60 libras actúa sobre los 3 objetos distintos produciendo aceleraciones de 4, 8 y 12 pies sobre segundo cuadrado. ¿Cuáles son las masas correspondientes? Aquí ya no le pide despejar para aceleración, le pide despejar para masa. Entonces, la fórmula que nosotros tenemos es esta. Si despejamos para masa, nos quedaría masa igual a fuerza entre aceleración. Entonces aquí ya tengo una fórmula para despejar para masa, para poder encontrar la masa. En el 4 me pide la fuerza, ¿sí? Y me da la masa y me da la aceleración. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Multiplicar, ¿verdad? Eso es lo único que tengo que hacer. Y en el otro me dice una fuerza aplicada a 2 kilogramos de masa, le comunico una aceleración. Cuando me da eso, siempre me va a pedir una de las 3 variables. En este caso me pide la aceleración. En el otro me dice calcular la aceleración. Bueno, ya sé que me va a pedir aceleración. Y aceleración es fuerza entre masa. Y en la siguiente me dice, ¿quién ejerce la fuerza de acción y reacción en cada caso? Una lámpara que cuelga de un techo. ¿Cuál es la acción? La reacción. No. ¿Cuál es la acción? Una lámpara que cuelga de un techo. ¿Cuál es la acción? La acción es el peso de la lámpara. Ajá. ¿Y la reacción cuál es? La fuerza que le hace la cadena que está deteniendo la lámpara. ¿Sí? Porque si no existiría ese peso, la cadena no tuviera nada que sostener. No habría ninguna reacción. ¿Verdad? Una mujer parada sobre el piso. ¿Cuál sería la acción? La acción. El peso. Es correcto. El peso de la persona. ¿Cuál sería la reacción? Sería la normal, ¿verdad? O sea, la fuerza normal que hace el piso sobre la mujer. Porque si esa persona pesa mucho, se hunde en el piso. Sí, pero que pese exagerado, ¿verdad? O sea, se hundiría en el piso. Quebraría el piso. El rebote de una pelota, ¿cuál sería la acción? ¿El qué dijo, profe? El rebote de una pelota. La fricción, la fuerza. La fuerza de rebote. Puede ser el rebote, correcto, puede ser el rebote, la fuerza que trae desde arriba, ¿verdad? Porque el rebote es que la saltaron desde una altura.
¿verdad? Entonces, esa sería la acción y la reacción es la fuerza que hace el piso sobre la pelota. Yo sé que esto se escucha raro porque el piso no se mueve, pero al tener contacto con la pelota, también está haciendo una fuerza igual. Si hiciera una fuerza superior, la pelota saldría disparada hacia el cielo, ¿verdad? Pero hace una fuerza igual, ¿verdad? Y más adelante vamos a ver por qué pierde fuerza, por qué deja de rebotar. ¿Qué pasa? ¿Por qué deja de rebotar esa pelota? Bien, aquí nos vamos a quedar por hoy y ya de estos son de ustedes, ¿verdad? La 8 y la 9 son preguntas de análisis y son para ustedes donde no hay pregunta, no hay respuestas buenas ni malas, solo hay respuestas porque son de análisis de ustedes. Gracias. Ah, Ok.